Capítulo 5. Mediocridad, enemigo de la autoformación. Las grandes almas siempre se han encontrado con una oposición violenta de las mentes mediocres. Albert Einstein. Una de las últimas historias que ha conmovido mi corazón fue el libro The Boy Who Harnessed the Wind, de William Kangwamba y Brian Mahler. Debido a que es un libro fascinante donde William Kangwamba relata su historia familiar en la República de Malawi, en la cual el tema de la autoformación es la esencia de esta obra, que a su vez también fue llevada al formato de película. La autoformación es el eje central de este relato porque las condiciones educativas bajo las cuales vive William son de pobreza. El colegio al cual asiste tiene un costo de $80 anuales y, como es de esperar, si no paga su pensión no le permiten estudiar. La historia es maravillosa porque describe cómo este chico busca por todos los medios aprender, al punto que en una ocasión se infiltró en una clase esperando no ser descubierto, a pesar de que ya lo habían sacado por no pagar la pensión. Es conmovedor ver cómo William anhela aprender y cómo todo se opone para que esto ocurra. Después de ser expulsado del colegio local Cachocolo, con la ayuda de un profesor y la bibliotecaria consigue entrar diariamente a la precaria biblioteca del plantel. Allí, a escondidas y por sí mismo, logra encontrar un libro llamado Using Energy, utilizando la energía. Adicional a esto, su padre se constituye en un gran opositor debido a su nula capacidad de apoyo económico. Ver el deseo que este joven tenía de aprender, de autoformarse, de salir de la ignorancia y poder así ayudar a su familia, es algo que debe inspirarnos a todos nosotros. Finalmente, este joven, por medio de las lecturas a escondidas en la biblioteca, empieza a tener ideas sobre cómo llevar agua a las tierras labradas por su padre usando energía eólica, ya que solo podía obtener cosecha cuando llovía. No quisiera darle mucha información de la película porque espero que la vea y reciba el mensaje completo que quiero transmitir. Pero sí quisiera que tomáramos el ejemplo de William Kangwamba, que logró vencer la mediocridad, el mayor enemigo de la autoformación. William vivía en un ambiente hostil que lo arrastraba a la pobreza, pero la determinación en cumplir sus metas lo llevó a derrotar sus imposibilidades que lo rodean por medio de una férrea disciplina en aprender y autoformarse a toda costa. La vida de él pudo haber sido de los cientos de jóvenes de Malawi, pero él transformó su vida y la de su familia al vencer la mediocridad que lo asediaba. Una palabra nada agradable. Mediocridad es una palabra muy fuerte y por ello a nadie le gusta ser considerado mediocre. Pero todos debemos reconocer que no nos gusta aceptar que en alguna medida llevamos vidas mediocres. Dios nos rescató de las tinieblas para que vivamos de manera excelente. Dios no nos salvó para vivir en el fracaso ni en el fango de la mediocridad. Mateo 5:13-14 dice que Dios nos atrajo a su reino para que seamos sal y luz y para ser testimonio al mundo del éxito que se logra al poner en práctica su verdad en nuestras vidas. El sistema del mundo está influenciando de manera impresionante por medio de redes sociales, youtubers, podcasters y figuras del mundo digital que mueven millones de jóvenes y transmiten su estilo de vida y pensamiento. Pero debemos reconocer que así sean personas sin el temor de Dios, la mayoría de ellos son excelentes en sus campos. Es increíble cómo un gamer youtuber puede conectar en una transmisión en vivo a más de 150,000 jóvenes y lograr tener más de 17 millones de seguidores en su canal. Esto nos debe hacer evaluar la influencia que tenemos y por qué no podemos llegar más allá. Al final del día, las personas mediocres nunca podrán marcar la diferencia en ningún escenario. Si queremos ser sal y ser luz en este mundo, es decir, ser líderes,
Debemos salir de este estado que ya se ha constituido como el mayor enemigo de la autoformación, es decir, la mediocridad. Permanecer en la ignorancia es una decisión que tomamos todos los días de la mano con la rutina, la cual impide que los pensamientos de Dios se establezcan en nosotros. El gran maestro David Ormachea, en una de sus conferencias, definió la mediocridad en el contexto cristiano de la siguiente manera: es la actitud errónea que elige un hijo de Dios, quien por mala formación, por ignorancia o por rebeldía, no ha desarrollado la capacidad de apreciar el progreso, el desarrollo y la excelencia. Y por eso no es lo que Dios determinó que sea, lo cual lo mantendrá siempre en la mediocridad. Es una actitud, es decir, una disposición interna que se manifiesta externamente, que se elige. No es que usted es víctima de la mediocridad, usted la ha elegido cada vez que no lee un libro o lo hace por cumplirle a alguien más. Cada vez que no asiste a una conferencia o a un curso, o lo hace con la actitud incorrecta cayendo en la crítica, y finalmente cada vez que es autoindulgente consigo mismo y pasa por alto sus disciplinas, amoldándose al promedio y no exigiéndose a sí mismo. Por otro lado, la incorrecta o escasa formación que recibió en su casa ha influido en usted para tener una mentalidad mediocre. Tal vez usted creció en medio de un hogar sin límites, sin disciplina, y toda su vida la ha conducido así, y al llegar a los caminos de Dios después de muchos años, sigue permaneciendo allí. Si a lo anterior le añadimos que ha resistido la formación que su pastor, líder o mentor han querido darle, es muy claro que su avance no será el adecuado. Piense también en la resistencia que ha desarrollado hacia su cónyuge, quien día tras día le señala asertivamente las áreas de mediocridad que usted debería trabajar, pero que no ha sido posible debido a que esto solo termina en reiterados conflictos. La palabra de Dios llama a esta actitud rebeldía, y es el otro ingrediente para una vida cristiana mediocre. Hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento, es vivir una vida cristiana dominada por el poder del ego y las emociones. La constante obstinación en no obedecer la verdad revelada dará a luz una vida presa de la mediocridad y por consiguiente incapaz de valorar el crecimiento, el progreso y la excelencia. Ahora dirijamos nuestra mirada hacia la excelencia. Ser excelente no quiere decir que usted deba ocupar el primer lugar en su colegio o universidad, ni ser premiado todos los meses como el mejor empleado. Simplemente quiere decir que usted se esforzará por ser la mejor versión de sí mismo en el lugar donde esté y realizando las labores que sean su deber. Excelencia significa que si usted es conductor, profesor, mecánico, estudiante, esposa, doctora, usted debe esforzarse por desarrollar las habilidades necesarias para llevar a cabo su trabajo con excelencia. Es otorgar importancia al progreso y a su vez tomar decisiones que lo direccionen a introducirse en un proceso de cambio, haciendo de la excelencia parte fundamental de su vida. Un líder idóneo es alguien sobresaliente que ha decidido influenciar al mundo. Es por eso que causa contradicción ver a un líder sumido en la mediocridad, con escasa proyección y excelencia. Características de un líder mediocre. Todo lo deja inconcluso. Los errores le rodean. Desobedece las órdenes. Se indispone al cambio. Es religioso. Pospone los compromisos. No da resultados. Da excusas. No cumple en tiempos ni plazos. Es inmaduro en sus emociones. Se resiente fácilmente. No se siente cómodo con la exigencia. Es desafiante, indisciplinado por naturaleza. No se esfuerza por salir del conformismo. Debemos pelear contra la mediocridad. No se puede salir del estado de la mediocridad sin dar la batalla, sin esfuerzo.
Cuando usted tiene sobrepeso y sabe que debe ir al gimnasio, los primeros días serán dolorosos. Es increíble, pero usted paga para que lo torturen. Salir de un estilo de liderazgo mediocre es un largo camino que nos va a costar mucho. Cuesta cumplir plazos, hay que esforzarse para cumplir palabra que se dio, para dar resultados y no excusas, para no posponer una responsabilidad. Requiere carácter, callar y no obedecer a la emoción del momento. Leer diariamente. Cuesta pagar para ser enseñado, en fin. Nunca el camino de la excelencia se recorre sin esfuerzo y sin dolor. Aceptar a Cristo no cuesta nada. Seguirlo cuesta algo. Servirle cuesta todo. M. R. Dihan. ¿Por qué surge la mediocridad? Primero, experiencias negativas a nivel educativo. Algunos traumas marcan formas de pensar a tal punto que nos mantienen en la mediocridad. 2. Ser avergonzado en público. Sufrir bajo autoridades abusivas. 3. Orgullo. El orgullo quiere siempre enseñar lo poco que sabe y critica lo que se le quiere enseñar. 4. Escasa formación en el hogar. Los primeros años de un niño forman su carácter y los hábitos en casa definitivamente son difíciles de dejar. 5. Nuestra naturaleza caída. El enemigo de nuestra alma sabe que nos cuesta hacer lo correcto y no va a desaprovechar oportunidad para mantenernos en un estilo de vida mediocre. Pablo dijo, hago lo malo que no quiero hacer. Romanos 7, 19, 25. 6. Autoindulgencia. Ser flexible consigo mismo y duro con los demás. 7. Piloto automático. A nuestro cerebro le encantan las rutinas porque demandan poco esfuerzo. 8. Fortalezas mentales. Una mentalidad atada con mediocridad da como resultado decisiones mediocres y un estilo de vida mediocre. ¿Dónde empezar a librar la batalla? Romanos 12:2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. La mente es el campo de batalla donde la mediocridad se agazapa. Es allí donde se toman las decisiones de autoindulgencia, donde las excusas se organizan y las ideas de excelencia son rebatidas. Es por eso que la orden de Dios es renovar nuestra mente, porque allí es donde decidimos ser mediocres o excelentes. Es allí donde ganamos o perdemos. Y sin duda alguna, es allí donde las más duras batallas se libran. Cuando nacemos de nuevo recibimos vida espiritual, pero nuestra mente requiere de un trabajo constante por medio de la palabra de Dios para llegar a tener la mente de Cristo y una mentalidad que entienda el lenguaje de fe que Dios habla. No olvide que su mente fue el cuartel general que el enemigo usó por años para dañar su vida y producir todo el pecado que tanto dolor le causó y que el enemigo no cederá con facilidad. Son sus pensamientos los que le llevan a pasar una semana sin orar o leer la palabra, o también llegar a comer grandes cantidades de dulce cuando sabe que debe cuidarse y velar por su equilibrio. Es la mediocridad la que le hace tomar bebidas negras cuando su doctor se las prohibió. Es nuestra mente la que es atacada. Fue lo que atacó el enemigo en Adán y Eva en el huerto, donde les mostró lo agradable a los ojos. ¿Cómo ataca la mediocridad? Primero, los demonios son los soldados que el enemigo utiliza para atacar nuestra mente y atarla.
Efesios 6:12. Segundo, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Segunda de Corintios 10, 4-6. Los demonios se encargan de construir fortalezas, murallas altas e inexpugnables, donde el conocimiento de Dios no llegue. Especulaciones, es decir, argumentos que defienden la mediocridad y la falta de esfuerzo. Finalmente, razonamientos altivos diseñados para impedir el cambio. Lo anterior constituye su arsenal de armas predilectas para atacar cualquier deseo de excelencia en su vida. Tercero, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanzas. De la palabra griega metodeia, que traduce estrategia, métodos. En ocasiones son las personas con las cuales nos rodeamos, debido a que las conversaciones que tenemos con otras personas pueden llegar a sembrar semillas de mediocridad en nuestra mente. Efesios 6:11. Cuarto, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La mediocridad es un velo que impide a los líderes ver la excelencia que Dios quiere traer a sus vidas. Segunda de Corintios 4:4. Charles Swindoll dijo: el más grande desperdicio de recursos es el desperdicio de los recursos personales que jamás alcanzan su potencial. Nadie fabrica un vehículo para guardarlo en un parqueadero toda la vida. Ninguna persona compra un iPhone de última generación para usarlo de pisapapeles. Porque si un iPhone o un vehículo tuvieran vida, le dirían a usted: por favor, utilíceme para cumplir el propósito con el cual fui diseñado. De la misma manera, la mediocridad lo aleja del potencial que Dios le dio. Identifique los aliados de la mediocridad. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13:31-33. Hasta este momento de la historia del éxodo del pueblo de Israel, hay dos personajes que son casi desconocidos. Son Josué y Caleb. Son dos líderes que han permanecido en el anonimato y que se han destacado solo internamente en sus respectivas tribus. Josué, también llamado Oseas, venía de la tribu de Efraín, y Caleb de la tribu de Judá. Con el fin de cerrar la etapa del desierto y entrar a disfrutar de la tierra prometida, Moisés presenta un desafío, el cual consiste en que cada tribu debía elegir uno de sus mejores hombres e ir a explorar la tierra prometida. Fue en medio de ese desafío cuando salió a relucir la excelencia de ellos y la mediocridad de los 10 compañeros suyos. Sencillamente este desafío expuso lo que había en sus corazones. La tarea era clara y se define en los versículos 18 al 20. Y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas,
¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril? Si en él hay árboles o no. Y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Evidentemente la tarea fue hecha por estos 12 líderes principales, pero antes de entrar a examinar el informe de ellos, quiero aclarar que todos estaban bajo el liderazgo de Moisés. Vieron abrirse el Mar Rojo, salir agua de la peña, fueron guiados por la nube de día y la columna de fuego en la noche. Comieron codornices que cayeron del cielo. También habían visto el monte humeante y finalmente habían comido maná del cielo. La pregunta es, ¿por qué respondieron de manera tan diferente ante este desafío? Es increíble cómo muchas personas pueden pertenecer a un mismo equipo de trabajo o de liderazgo y recibir semana tras semana las mismas enseñanzas, capacitaciones, y solo basta una prueba o un desafío y de inmediato esto sacará a relucir actitudes diferentes de cada uno de los miembros de este equipo. El informe de los 12 espías se dividió en dos. 10 de ellos dan un informe mediocre y solo 2 de ellos demostraron que tenían una formación diferente. En los versículos 31 al 33, el grupo de los 10 dan un informe negativo. Dijeron, no podremos. Son más fuertes que nosotros. Esta tierra traga a sus moradores. Los hombres son gigantes, somos como langostas delante de ellos. Estos 10 hombres no solo mostraron su corazón, sino también su incredulidad en definitiva. Mostraron su mentalidad mediocre y escasa autoformación. Víctor Hugo dijo, no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Entonces fue el turno de Josué y Caleb y mostraron su fe, carácter y autoformación, pero sobre todo su mentalidad renovada y enfocada en lo excelente. Los 10 espías fueron víctimas en su mente de los aliados de la mediocridad. Perdieron sin siquiera pelear. Fueron derrotados en el terreno de su mente. Los 10 espías no fueron derrotados por los gigantes, fueron derrotados por los enemigos invisibles a los cuales he denominado los aliados de la mediocridad. Josué y Caleb cosecharon los frutos de su autoformación en lo secreto. Josué había recibido estas enseñanzas al lado de Moisés, donde nadie lo veía y que habían hecho de él un excelente líder. Los aliados de la mediocridad se vuelven gigantes y poderosos tras ser alimentados por nosotros mismos diariamente, volviéndose parte de lo que somos. Esos monstruos que mantenemos ocultos en el sótano de nuestro corazón, pero que secretamente alimentamos a diario, pueden conducirnos al fracaso. Los 10 espías cayeron presos de los aliados de la mediocridad, perdiendo su credibilidad como líderes. La buena noticia es que usted hoy puede identificar y erradicar de su vida esos gigantes y evitar sufrir la misma derrota, y precisamente para eso nos fue entregada la palabra de Dios, para que por medio de ella nuestras mentes sean renovadas con las ideas del reino de Dios. El gigante del negativismo. No podremos, son más grandes que nosotros, somos como langostas delante de ellos. Así piensa el gigante del negativismo. ¿Prepararme yo para ser guerrero? ¿Para qué si nunca tendré una pelea? ¿Aprender a confiar en Dios en medio de un reto? Pues si este asunto es de Dios y Él es poderoso, no necesita que yo haga algo. Esa es la mentalidad que pone el gigante del negativismo. La fe es el lenguaje de Dios y más vale que aprenda a hablarlo y a entenderlo rápido para que pueda comprender su voluntad. Si llega a un país extranjero como residente, una de las primeras cosas que debe hacer es aprender a hablar y entender el lenguaje que allí se usa. De lo contrario, tendrá muchos limitantes. Muchos fueron trasladados del reino de Satanás al reino de luz y jamás han aprendido a hablar el lenguaje de la fe. Los 10 espías no comprendieron, no conocieron el lenguaje de la fe, solo se podían comunicar entre ellos con negativismo, en términos de no se puede y no es posible.
Cuando oyeron hablar en fe a Josué y a Caleb, no entendieron ese lenguaje. Este gigante paraliza y no le permite autoformarse. El gigante del conformismo. El gigante del conformismo derrotó a los 10 espías porque desde que salieron de Egipto vivieron acomodados, escondidos, ajenos a los desafíos. Fueron líderes que siempre permanecieron lejos de Moisés. Muchas personas están en una iglesia por años, pero nunca captan la visión de esta. Estos líderes vivían el día a día. Su deseo era sobrevivir. El gigante del confort nos abraza e impide que nos preparemos para el futuro. Impide, como dice Charles Swindoll, que veamos más allá que la mayoría, es decir, impide la visión. Este gigante se para delante nuestro y nos grita que no vale la pena prepararse porque nadie nos está viendo, porque tal vez nadie nos verá y porque lo más probable es que esos sueños jamás se realizarán. Este gigante es el que habla constantemente de volver atrás, de retroceder, de abandonar el liderazgo y la iglesia. Estos gigantes nos recuerdan la vida tranquila y mediocre que llevábamos antes de asumir los desafíos del liderazgo y desea que volvamos allí. Cuando a Satanás no le funciona el pecado o los vicios, simplemente envía un demonio de conformismo que nos aleja del propósito de Dios. En Éxodo 16:3, el pueblo de Israel estaba siendo influenciado por esta clase de pensamiento. Y les decían los hijos de Israel: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos, pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. No permita que los recuerdos de una vida fácil, sin batallas y sin crecimiento capturen su corazón. No permita que este gigante lo haga volver atrás. Sea valiente, aprenda, pregunte, inténtelo de nuevo, enfrente sus temores, pero no vuelva atrás. No caiga preso del conformismo. El gigante de la indisciplina. Este es el amigo del gigante del doble ánimo y se manifiesta de la siguiente forma. De pronto usted descubre un hábito que debe desarrollar y después de algunos días sencillamente lo abandona. Este gigante derrotó a los 10 espías porque nunca habían sido constantes. Sabían que debían creer y dudaban. Sabían que debían hacer ejercicio y no lo hacían. Sabían que debían conquistar y en el momento de hacerlo flaquearon. Jesús le dijo a Marta en Juan 11:40, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta lo había escuchado, lo sabía, y cuando tuvo que ponerlo en práctica dudó. Ejercítate para la piedad, dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Haga constantemente el ejercicio de creer, disciplínese a creer, porque un día estará al frente de una oportunidad magnífica y entonces si está acostumbrado a creer, eso será suyo. Hace algún tiempo escuché la historia de un granjero que encontró una pequeña ave abandonada en el camino, la cual recogió y la llevó a su casa. Allí no tuvo otra opción que colocarla en el corral de las gallinas, pues eran las únicas aves que tenía. Al pasar los años, esa pequeña ave creció hasta convertirse en un águila. Lo paradójico es que esta águila no volaba, no intimidaba a nadie, por lo contrario comía maíz, picoteaba el piso y comía pequeños gusanos. Un día llegó un visitante a la granja y quedó asombrado con este cuadro. Una majestuosa águila reducida en un corral de gallinas. De inmediato quiso negociar con el dueño de la granja un precio adecuado por el ave. El granjero, al desconocer su valor, de inmediato la vendió. Este extraño visitante se llevó a esta águila y al llegar a su granja rápidamente inició el proceso de borrar de la mente y de los miembros de esta águila los estragos que habían causado todos estos años en medio de un corral de gallinas. Lo primero que hizo fue dejarla en libertad y lanzarla para que sintiera la necesidad de volar. Puso carne frente a ella para que su dieta fuera algo mejor que gusanos.
Poco a poco, las poderosas alas de esta águila empezaron a fortalecerse y su nueva comida hizo que todo su cuerpo se tornara más firme. Al principio los vuelos eran cortos y regresaba a su nuevo dueño, pero con el tiempo se hacían más lejanos y aún así regresaba. Hasta que un día esta águila encontró su destino. Finalmente aprendió que su naturaleza era volar y no permanecer limitada por un corral, que no había sido creada para picotear en el piso y comer gusanos, sino para cazar grandes presas, que sus compañeros no debían ser gallinas sino águilas. Ese día, el águila jamás regresó, lo cual era el gran deseo de aquel extraño. La indisciplina es para usted lo que el corral y las gallinas fueron para esta águila, su mayor limitante. Cada vez que no cumple sus deberes, que los pospone, que se excusa a sí mismo, sus alas se debilitan, su apetito se conforma con gusanos, su carácter se hace agua. Deseo que este libro sea para usted lo que fue ese extraño para esa águila. Deseo que pueda empezar a volar por sí mismo y que los músculos del crecimiento empiecen a fortalecerse en su interior. Que pueda salir del corral de la mediocridad y venza al gigante de la indisciplina que por años lo ha mantenido paralizado. El gigante de la ignorancia. El actor, escritor y humorista estadounidense Groucho Marx dijo en una ocasión: «Considero que la televisión es muy educativa. Cada vez que alguien enciende el televisor, salgo de la habitación y me voy a otra parte a leer un libro». Este es un paladín que se levanta en contra de la autoformación. Es una fortaleza mental que le recuerda que usted no era bueno para aprender. Le dice que los libros son aburridos y que los cursos no están a su alcance, o la educación es muy cara. Nos grita que ya estamos muy viejos para aprender algo, y lo peor de todo es que nos recuerda los fracasos académicos y los traumas del pasado. Ese gigante lo aleja de las fuentes del conocimiento y le mantiene en los desiertos de la ignorancia. Jesús dijo: «Erráis ignorando las Escrituras y el poder que éstas tienen». Mateo 22:29. Es así como logra mantenerle torpe en las decisiones y escaso en los resultados. Muchas veces he oído hablar a este gigante por medio de algunos líderes diciendo: «No me gusta leer, no me gustan los libros, escasamente leo la Biblia y se me dificulta entenderla. No pude tener acceso a educación superior y ya estoy terminado, no puedo aprender nada nuevo, no puedo aprender a usar un computador, no puedo aprender a usar los programas básicos de Microsoft. En otras palabras, la educación es caso cerrado para mí». En una ocasión atendí la consejería de un joven a quien llamaré Felipe, quien manifestaba una resistencia a todo lo educativo, a la lectura, a los libros, la preparación, y no desarrollaba su devocional en forma escrita. Al tratar de hallar la raíz de esta resistencia, solo daba excusas, tales como: «No me gusta, no tengo tiempo», pero percibí que había algo más. Finalmente, por medio de las preguntas correctas, cedió y me contó la raíz de su trauma. En el tercer año de su educación básica primaria, el profesor de matemática de Felipe lo pasó al tablero para hacer una sencilla suma de 2 más 1, a lo cual Felipe escribió como respuesta 21. Todos en clase se rieron de Felipe y el profesor agregó la estocada final para generar un trauma y un rechazo a todo lo que tenía que ver con educación en la vida de este joven. El profesor dijo: «Felipe, usted sí es muy burro. ¿No ve que la respuesta es 3? En ese mismo instante, Felipe, en medio de su clase, tomó su cuaderno y su maleta y jamás volvió a pisar un plantel educativo. Si usted se identifica con esta historia, es necesario que esas heridas sean sanadas y usted pueda obtener victoria sobre este gigante. Cuando usted asiste a una conferencia o a un curso o lee, se para sobre la experiencia de otro y se ahorra los errores que el escritor o conferencista cometió
y de inmediato empieza a salir de la mediocridad. El gigante de la falta de iniciativa. Este gigante dice: no te incumbe, no te metas, no opines. Siempre se ha hecho así. No pienses, no hagas nada, no intentes algo nuevo. Si es nuevo, debe ser malo. Los 10 espías estaban frente a un mundo de nuevas posibilidades. Podrían tener casas y ciudades habiendo vivido siempre en tiendas. Tendrían viñedos y olivares cuando solo habían subsistido con maná. Todo esto requiere iniciativa propia. Cuando usted oye hablar a Josué y Caleb, oye 2 hombres con iniciativa propia. Vamos, los comeremos como pan. Si Jehová se agrada de nosotros, los derrotaremos. Es todo nuevo, pero Dios nos ayudará. Josué y Caleb habían vencido a estos gigantes en lo privado. Ellos ya habían peleado esas batallas a solas y habían vencido. Cuando usted se autoforma, gana las batallas más importantes, las privadas, las que le capacitan para un día pararse en público y no solo parecer un gigante de la fe, sino serlo en verdad. La iniciativa propia es la actitud que lo lleva a ser excelente cuando le delegan algo y de inmediato empieza a pensar en todas las formas cómo llevará a cabo esta tarea de modo excelente y no está esperando a que le digan cómo hacerlo. Por el contrario, presenta varias alternativas. La iniciativa propia es lo que Stephen Covey enseña en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dándole el nombre de proactividad, que no es otra cosa que funcionar sin necesidad que otra persona me supervise. La falta de iniciativa nos hace caer en reactividad, es decir, reaccionar ante las demandas del liderazgo o ante los problemas. La excelencia prevé, proyecta y tiene la capacidad de adelantarse a los problemas y aún solucionarlos con anticipación. Una gran diferencia entre los seres humanos y los animales es que estos últimos viven de manera reactiva, basados en sus instintos, pero los seres humanos hemos recibido por parte de Dios, al ser creados a su imagen y semejanza, la capacidad de vivir vidas proactivas que forjan el futuro, organizando, planeando y diseñando las cosas que quieren conquistar. Tome la decisión de cortarle la cabeza a este gigante aliado de la mediocridad que se ha levantado en contra de su autoformación. Esos gigantes que por años lo han mantenido en su zona de confort. Esa zona segura donde no existen los retos o los desafíos. Tome la onda de la palabra de Dios y láncela con fuerza. Córtele la cabeza al conformismo, a la indisciplina, a la falta de iniciativa y a ese argumento que dice: no me gusta el estudio, no puedo emprender nada nuevo, mi tiempo ya pasó. Un día se encontrará frente a la tierra prometida y tendrá toda la fuerza y la fe para conquistar lo que un día solo era un sueño. ¿Cómo vencer la mediocridad? Primero, renueve su mente con la palabra de Dios. Romanos 12:2. Segundo, lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuestione su forma de pensar mediocre y haga guerra espiritual cuando esos pensamientos ataquen. Segunda de Corintios 10:5. Tercero, rodéese de gente excelente. Es triste ver un águila enjaulada con gallinas mirando al piso y comiendo piedras. Proverbios 13:20. Cuarto, haga cambios. Llegue temprano, cumpla su palabra, cumpla los plazos, sea diligente, levántese temprano, cúmplase a sí mismo, busque formas de hacer su trabajo excelente. Usted debe poner en marcha la metamorfosis hacia la excelencia. Hechos 3:19. Quinto, acepte con humildad la incómoda confrontación. Debido a que es Dios el que está señalando la mediocridad que hay en su vida. Usted sabe que por mucho tiempo ha permanecido en el mismo lugar, pero que esa no es la voluntad de Dios para su vida.
Santiago 4:6. Sexto, obedezca el mandamiento de 2 de Timoteo 3:17, de estar enteramente preparados para toda buena obra, para así llegar a ser un líder maduro y excelente. David Ormachea dijo: Dios ama a los que aman la excelencia y ama a los mediocres igualmente, pero los que aman la excelencia y la obediencia, Dios los bendice, y los que aman la mediocridad y la desobediencia, Dios los disciplina. Es su decisión en cuál de los dos grupos quiere estar. Finalizo con una historia que inspiró mi vida a abandonar la mediocridad y abrazar la excelencia, aunque aún estoy en ese proceso y la metamorfosis continúa en mi vida. Sid era una fea oruga de ojos anaranjados. Se pasaba la vida arrastrándose y retorciéndose sobre el polvo de esta tierra de Dios. Un día a Sid se le ocurrió una idea tremenda. Se deslizó hacia arriba por el tallo de un arbusto, escogió una rama y emitió una sustancia traslúcida sobre la superficie. Con el líquido formó una especie de botón, se dio vuelta y pegó la parte posterior de su cuerpo en el botón. Después se encorvó en forma de J, se enrolló y comenzó a construir una casa alrededor de sí misma. Hubo gran actividad por un tiempo. Dentro de poco, Sid se había cubierto completamente y ya no se podía ver. Todo se volvió muy quieto. Parecía que nada en absoluto estaba sucediendo, pero la verdad es que había pasado mucho. La metamorfosis estaba ocurriendo. Un día Sid comenzó a subir las persianas de su casa. Adentro se podía ver una variedad de colores. Otro día ocurrió una erupción. La casa de Sid se estremeció con violencia. El pequeño capullo se sacudió y tembló hasta que una grande y hermosa ala sobresalió por una de sus ventanas. Sid la estiró en toda su gloria. Continuó su obra hasta que otra magnífica ala emergió de otra ventana al lado opuesto de la casa. Uno hubiera querido ayudar a Sid en esa etapa de su vida, pero no se podía, porque cualquier intento para ayudarla a quitar su casa de encima hubiera mutilado a Sid para el resto de su vida. De manera que hubo que dejar que se convulsionara y se retorciera hasta quedar libre sin ninguna intervención externa. Con el tiempo, Sid se separó de su casa. Dio algunos pasos por la rama. Se estiró y desplegó sus bellas alas. No era nada semejante a la vieja oruga que una vez fue. ¿Y sabe qué? Sid no bajó del arbusto para volver a arrastrarse y deslizarse sobre el polvo. No, señor. Despegó con una nueva clase de poder, poder del vuelo. Ahora, en lugar de tragar polvo, Sid vuela de flor en flor disfrutando del dulce néctar en la maravillosa creación de Dios. ¿Cómo vivir sobre el nivel de la mediocridad? Charles Swindoll. Dios lo creó para volar alto, disfrutar de las flores, y no para arrastrarse y comer polvo. Taller 5. Mediocridad, enemigo de la autoformación. 1. Lea Jueces 1 y mencione el nombre de las tribus que hicieron un trabajo mediocre respecto a erradicar los cananeos de la tierra prometida y las consecuencias que vivieron a causa de esa actitud. 2. Haga un listado de una disciplina diaria que va a practicar durante una semana. 3. ¿En alguna oportunidad alguna persona le dijo o sugirió que usted había sido mediocre en alguna actividad? ¿Esa persona tenía razón? 4. En una escala de 1 a 10, donde 1 es muy mediocre, 5 algo mediocre, 8 bueno y 10 excelente,
¿Qué calificación merece en general como líder, como discípulo, como esposo o esposa, como hijo, como empleado, como jefe?